Buenas noches, estimados asistentes a este evento. El sector 1 de primarias estatales y el Centro de Estudios Superiores del Mayo han organizado el ciclo de conferencias Reflexionar para Transformar. Dicho ciclo se ha pensado desde el marco de la 6ª jornada de clases públicas a realizarse en las ciudades de Navojoa, Ciudad Obregón y Guatabampo. La clase pública es un dispositivo para la formación continua in situ. En este espacio confluyen docentes que socializan su praxis docente para que otros profesores, ATP, directivos, supervisores y jefes de sector reflexionen sobre la praxis que acontece frente a ellos. Esta praxis se realiza con docentes y estudiantes de escuelas públicas y particulares de nuestro estado de Sonora. En dicho espacio, convocamos a los formadores de docentes y docentes en formación de las escuelas normales, institutos y universidades que forman educadores. En esta ocasión, tenemos la conferencia Cómo mejorar y transformar la escuela, el trabajo desde los proyectos socioeducativos, disertada por nuestro colega y amigo doctor Juan Abelardo Rodulfo Gocovachi. Bienvenido, estimado maestro. Permítame compartir una síntesis curricular del doctor Rodulfo Gocovachi. Nuestro conferencista es doctor en docencia y maestro en educación con especialidad en práctica docente e integración cultural por la Universidad Pedagógica Nacional de Ciudad Juárez. Cuenta además con diplomados en áreas como la investigación, la educación constructivista y el diseño curricular desde la complejidad. Es un investigador educativo comprometido con la formación inicial y continua de los profesores de educación básica. Es coautor de libros, capítulos de libros, ponencias y artículos de revista. Se ha especializado en el diseño curricular, por lo que ha postulado diferentes trayectos formativos, así como dispositivos de formación docente a la Autoridad Educativa Federal y Estatal de Chihuahua. Es académico del Centro de Actualización del Magisterio de Ciudad Juárez y del Centro de Estudios Superiores del Mayo. Sin más preámbulo, atendamos la charla de nuestro conferencista. Adelante, colega. Compartiría pantalla, estimado, para iniciar. Claro que sí, muchas gracias. Un gusto, primeramente, poder estar con todas ustedes y compartir esta charla, como bien dice el estimado amigo y colega Bernardo, de una interrogante que de alguna manera nos hacemos los maestros, los directivos, quienes estamos inmiscuidos en este apasionante mundo de la educación. Esta charla la hemos titulado con estas categorías de la mejora, de la transformación de la escuela, y la conjetura la podemos observar que es a través de los proyectos socioeducativos. Uno de los grandes retos del modelo que tenemos actualmente vigente de la nueva escuela mexicana. Bien, adelante entonces. Esta reflexión y pues algunos pensamientos, ideas, tesis que vamos a estar manejando me trajo a colación precisamente una de las últimas conferencias que nos dictó, que nos compartió la maestra, la doctora Margarita Zorrilla, en donde precisamente veíamos al inicio en esta conversación que ella nos compartía, y la traigo precisamente a este medio, esta imagen que pues de alguna manera nos dice mucho. Y pues principalmente el título, el derecho a una educación de calidad para todos, para todas. Entonces, en ese sentido va a ir versando nuestra conversación, nuestra charla. Adelante, por favor. Lo que el día de hoy vamos a compartir en esta tarde-noche tiene que ver con la experiencia, con la participación, la contribución que de alguna manera hemos estado haciendo
durante más de 10 años en esto que hemos denominado proyectos socioeducativos. Actualmente estamos trabajando en el catálogo nacional de GESUM, estos cursos para la admisión principalmente. Llevo una 6ª emisión virtual. Anteriormente lo hice de manera presencial. Estaba en los diferentes estados, casi en toda la República, compartiendo con los centros de maestros, con equipos docentes, esto que tiene que ver con los proyectos socioeducativos. Además de 2 proyectos que logramos fondear con USAID, estos fondos con Estados Unidos, en donde precisamente el compañero Bernardo fue pues una pieza clave de esta aportación, contribución que está considerada una buena práctica en lo que fue el proyecto Ciudad Posible Sí. Además, lo que hemos estado trabajando también con la red anti-bullying y Escuela para la Convivencia. En este índice se traza un itinerario en donde se trabaja la identidad, se trabaja mucho a través de los equipos colaborativos, le hemos denominado equipos bases. Empezamos precisamente recuperando los aprendizajes que tuvimos en Ciudad Posible. Nos decía en aquel tiempo nuestro colega, nuestro mentor Raúl Domingo Mota, primero lo que tenemos que hacer en todo proyecto es problematizar y contextualizar. Las diferentes caras, rostros de nuestras comunidades, de las diferentes entidades, precisamente a eso nos lleva. Y pues miren, hemos recuperado de los problemas de salud pública, como son las violencias, como son las adicciones y otro tipo de temas que son considerados, repito, de salud pública, que dependen mucho de las metodologías de las ciencias de la salud, lo que tiene que ver con el enfoque del marco lógico y el modelo ecológico. Y en ese sentido se trabaja 3 árboles, el de problemas, el de objetivos y el de alternativas. ¿Por qué? Porque la invitación precisamente que hacemos a los colectivos es buscar las raíces de las diferentes problemáticas, trazar objetivos, metas, planes de acción a través de alternativas que tengan que ver también con esto que hemos denominado modelo ecológico. Desde luego, también trabajando con educación básica, hemos aprendido también que los colectivos ya han apostado también a diferentes programas, en este caso a lo que es el programa escolar de mejora continua, y hemos triangulado y hemos recuperado también elementos muy importantes. Desde luego, los resultados tienen que ver con la temática que vamos a proponernos y pues algunas reflexiones. No le hemos denominado conclusiones, creemos que son aproximaciones precisamente de lo que hemos estado recuperando estos años. Adelante, por favor. Hemos partido como todo problema de investigación con algunas preguntas. Habrá que cada colectivo ir delimitando, focalizando su pregunta clave. Y esto precisamente viene de la experiencia, viene de la discusión que hemos tenido con las diferentes teorías, investigaciones y hallazgos de otros investigadores. Pero partimos primeramente de tomarle el pulso a lo que es nuestro sistema educativo nacional y lo que tiene que ver con las entidades, las localidades, las propias escuelas, el Estado que guarda la educación. Y pues son, además, buscar, preguntarnos cuáles son las condiciones de posibilidad que tenemos. Algo que es muy recurrente, que nos piden, nos solicitan los docentes, los directivos, es precisamente lo que tiene que ver con los aprendizajes que están o no están alcanzando, en este caso, los estudiantes. ¿Por qué? Porque la misión del maestro no es otra más que nuestros alumnos aprendan independientemente de la condición en que se encuentren. Y pues hay una pregunta aquí al final muy interesante que dice cómo crear condiciones de posibilidad para mejorar, para transformar la educación, los procesos de enseñanza en esto que tiene que ver con pues una proclama que hay, esto de la equidad,
de la calidad de la justicia social. Adelante, por favor. El diagnóstico situacional lo hemos estado ubicando en diferentes etapas, décadas. Por ahí resonó muy fuerte un estudio que encabezó Guevara Niebla en el 92, a principios de los 90, con otros académicos, con otros investigadores, en donde pues se denominó, se empezó a escuchar esto de la catástrofe silenciosa, esto del deterioro educativo, lo que tenía que ver con indicadores, una serie de indicadores, ustedes ahí lo tienen en pantalla, que tiene que ver con la eficiencia o ineficiencia, al centro, la calidad educativa, en esto que hemos dicho que también se encuentra en el corazón de lo que buscamos, que es el rendimiento académico, lo que tiene que ver con el éxito o el fracaso escolar, y pues una serie de factores que están inmiscuidos en lo que son las leyes, los contenidos, los procesos curriculares, la evaluación, la formación inicial, la formación continua y por supuesto el financiamiento, el presupuesto. Hay un diagnóstico situacional que en diferentes etapas, sexenios, pues ha ido enjuiciando de alguna manera a algunos actores que tienen que ver con el proceso educativo. Acabamos de pasar precisamente una reforma que fue catalogada como punitiva, que fue en este caso quien supuestamente señalaba al maestro como una de las causas principales del deterioro educativo. Pero desde luego el mismo trabajo, las mismas investigaciones, la misma reforma del 15 de mayo de 2019 nos da otros puntos precisamente que tienen que ser analizados, porque pues esto que estamos analizando es sumamente complejo, no es monocausal y tiene que ver precisamente con elementos sí de evaluación, pero no solo al docente, sino al mismo sistema educativo y con otra serie de indicadores, de factores que también están correlacionados. Y en ese sentido, si recuperamos esos estudios de Guevara Niebla, los análisis, los indicadores que está en este caso compartiendo Mejoredu la semana precisamente pasada, ya nos dieron nuevos indicadores. El mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con esto del panorama educativo, precisamente nos da elementos para hacer estas valoraciones y tener un diagnóstico situacional con indicadores. Bien, vamos avanzando, por favor. Aquí es muy importante y es una pregunta, es una propuesta que le hacemos a los diferentes colectivos. Focalizar el problema, poder en este caso llegar a una pregunta clave y algunas preguntas promisorias acerca de cuál es el problema, cuál es la pregunta precisamente que vamos a tratar de contestarnos. Y en ese sentido, pues orientaremos los análisis, las interpretaciones, las posibles soluciones respondiendo a esta pregunta, en donde la focalización de nuestro problema, si es la cobertura, si es la matrícula, si es en este caso el rezago educativo. Aquí hay algo muy importante también que lo recuperamos de unos análisis que hizo en su tiempo Pablo Latapí y en el 2003 lo que tiene que ver con la estructura, con cómo aprenden los docentes, algo pues muy interesante, muy importante y más ahora que a educación básica pertenece educación inicial, son esas brechas que tenemos para garantizar la educación obligatoria. En educación inicial hay más de un 90% de niños, de niñas, de bebés de 0 a 3 años que están fuera de este derecho constitucional. Y por supuesto el impacto, los efectos de los aprendizajes de algo sumamente importante. Una pandemia que nos cimbró durante 2 ciclos escolares en donde tenemos todavía efectos, impactos que necesitan y requieren ser valorados. Una tarea pues muy importante, líneas de investigación para quienes están haciendo sus posgrados. Adelante, por favor.
Ahí está pues la referencia o las referencias que pueden ser de gran utilidad tanto del Instituto Nacional de Evaluación Educativa como de Mejoredu. Mejoredu tiene excelentes estudios muy actualizados, hay una gran cantidad de publicaciones precisamente que nos dan luz acerca del pulso del estado que guarda nuestra educación en educación básica, en media superior, pero también va planteando fascículos en donde pues se abren caminos, conjeturas, hipótesis que podemos ir, en este caso, maestros, directivos, supervisores, ir trabajando en comunidad. Adelante, por favor. Esto que tiene que ver con el análisis, con la focalización, con la pregunta de investigación, aquí debo comentar lo siguiente. Esta conversación la tuve hace algunas semanas con un compañero directivo, Luis Peinado, acá en Los Kilómetros. Así le decimos a una zona ubicada en la periferia, ya rumbo a la salida a Janos, precisamente la carretera que nos lleva a, pues, al estado de Sonora. Pero esta comunidad y esta conversación que tenía con el director, con Luis Peinado, precisamente me decía, pues hay el interés, en este caso, de todo directivo, de cada maestro, en cada reunión de consejo técnico y en el trabajo cotidiano, de cómo trabajar esta problemática, el logro académico, esto que nos está solicitando el padre de familia, la madre de familia, los cuidadores primarios, pero que también es una demanda social. Y es donde precisamente ubicamos al centro de este primer árbol que hemos denominado de problemas, en donde en la parte de arriba están las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de un bajo logro académico en nuestros estudiantes, en nuestras escuelas? Y ahí tenemos una serie de ideas precisamente que estuvimos conversando con este directivo, con otros más, con algunos compañeros maestros, que los impactos muy fuertes en diferentes ámbitos, en el individual, en el relacional, en el comunitario y en el social. ¿Por qué? Porque es precisamente donde se van abriendo las brechas de deserción, de reprobación, de ese bajo pulso vital, que tiene que ver con la autoestima, con esta apuesta que tuvieron nuestros padres de la movilidad social, con las limitaciones en el empleo, algo fuerte también que está impactando, que tiene que ver con la salud mental, con las adicciones, y allá arriba con esa afectación a ese derecho que tenemos a una buena educación. Esa es nuestra principal misión. Y abajo, precisamente, en estas conversaciones, en estos diálogos, subjetivos, intersubjetivos, y también con la teoría, con hallazgos, pero principalmente diálogos intersubjetivos, de la práctica, de la empiria, es donde estos directivos, estos compañeros nos dicen, pues hay raíces que tienen que ver con afectaciones socioemocionales. Acabamos de salir de una pandemia, hay elementos, factores que tienen que ver con la crianza, esa crianza positiva que ahora se le está dominando, poblaciones marginadas que tenemos precisamente en estos rostros que nos duelen de nuestras ciudades, como aquí en Juárez, como allá en Sonora, como en otros estados de la República, donde nos escuchan, donde hemos estado trabajando. Y todo lo que tiene que ver con esto que es muy señalado, que es la pobreza, la desigualdad, la inequidad. Se está trabajando muy fuerte en la transformación de las normales en formación inicial, lo que tiene que ver con los codiseños, con el currículum, con los materiales, con los métodos. Y algo muy importante en lo que hemos coincidido en las conversaciones con el maestro Bernardo Miranda, con las prácticas educativas, todo lo que encierra esto de la cultura escolar. Entonces, este primer árbol centra una problemática, el bajo logro académico de los estudiantes, principalmente en educación básica, con esa delimitación de consecuencias, de efectos, y en donde nos hemos ido también a hacer un análisis fuerte, priorizar cuáles son las principales raíces. Y aquí miren,
tenemos que entender de que no es monocausal, no hay una sola causa que tenga que ver con el deterioro, con la baja calidad educativa o con el bajo rendimiento o el fracaso escolar. En ese sentido hay que, decíamos, problematizar y principalmente contextualizar. ¿Qué es lo que más está afectando? La crianza, las afectaciones socioemocionales, las prácticas educativas, y en ese sentido nos pasamos al siguiente árbol. El segundo árbol, por favor, que es el árbol de objetivos. Tenemos un objetivo general y 3, 4 objetivos específicos. Ahí podemos observar que ya hemos priorizado. Al centro colocamos el objetivo global, el objetivo general. Nuestro objetivo en estas escuelas de la periferia es precisamente elevar el logro académico de los estudiantes. Ese es nuestro objetivo general. Hemos recuperado de las raíces del problema, teorizándole, dándole un peso específico a cada una de las raíces. Ahí podemos observar que una de las que más, en este caso, se estuvo comentando por este colectivo fue lo socioemocional. Y en ese sentido, el objetivo es brindar atención socioemocional a los estudiantes. Hay un segundo punto que también se estuvo manifestando, se estuvo subrayando, que tiene que ver con esta demanda del cambio cultural de las prácticas educativas, prácticas enriquecidas que tienen que ver con no solamente con los docentes, con los directivos y con los mandos superiores. Hay un tercer objetivo que también está en las raíces, que tiene que ver con promover la crianza compartida, la crianza positiva en los cuidadores primarios. Y miren este punto sumamente importante que investigadores de CIESAS, investigadores como Gil Antón precisamente nos han dicho, hay que valorar todo el sistema. Arnau también tiene excelentes trabajos sobre esto. Hay que también pues dimensionar qué es lo que está haciendo, qué políticas públicas precisamente se están trabajando desde el sistema educativo estatal, nacional principalmente. Entonces, ahí están los objetivos. Primeramente problematizamos y segundo los objetivos, y ahora pasamos al tercer árbol, el árbol de alternativas. Y en ese sentido, pues para poder nosotros avanzar en el logro académico de los estudiantes, nos hemos propuesto 4 objetivos específicos. El primero de ellos, como un programa. Aquí nos referimos ya específicamente a programas establecidos o a proyectos, en este caso, que salen de los mismos colectivos. Hay programas de aprendizaje emocional. Vizquerra tiene excelentes trabajos sobre esto. Me tocó revisar también ya trabajos que están haciendo los estudiantes, los alumnos del doctorado de CESUM, que tienen que ver precisamente con esta búsqueda de alternativas, de impactos, de efectos positivos, precisamente en media superior, en básica, con este tema de la educación socioemocional. Ahí hay un ejemplo precisamente de lo que se hace en Chihuahua. En Chihuahua tenemos más de un programa precisamente que está atendiendo esto. Seguramente en el estado de Sonora, de Sinaloa, tenemos también lo propio. Hay programas nacionales, programas locales y, por supuesto, también programas internacionales como los que nos ofrece OPS, la Organización Panamericana de la Salud, OMS, la Organización Mundial de la Salud, y estos precisamente que se dedican a este tipo de tareas. Miren, y aquí hay algo muy importante que tiene mucho que ver con el trabajo que se está haciendo principalmente en el sur de Sonora, las clases públicas. Esto que tiene que ver con una tesis. Los maestros principalmente aprenden o aprendemos de la práctica diaria, de la práctica cotidiana, de la observación en las clases, de la misma retroalimentación constructivista, sociohistórica que vamos haciendo en colectivos, en zonas escolares, en esto de ir abriendo comunidad, de ir abriendo diálogos, de salir del ostracismo, de salir de procesos endogámicos en donde la escuela se va democratizando.
bienvenido este tipo pues de iniciativas, de políticas, en este caso estatales, que abren la escuela, las mismas estructuras precisamente para ir compartiendo buenas prácticas y democratizar en este caso lo que es el quehacer institucional. Siguiendo con esto de los objetivos, de la problematización en lo que tiene que ver con los padres de familia, el tema de la crianza positiva, la parentalidad, esto en el marco del cuidado cariñoso y sensible, un trabajo muy fuerte que está haciendo la INAPI, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, y la RIA, la Ruta Integral de Atención. Y por supuesto, este esfuerzo que debe ir en la mano, la evaluación, la acreditación del sistema educativo nacional. En esto que actualmente muy vigente, que es el reto de la apropiación del modelo de la nueva escuela mexicana. Entonces, ahí están una serie de alternativas trabajadas con un colectivo. Pasaríamos a una siguiente diapositiva, porque esto es muy importante irlo trabajando, decíamos, desde ciertas metodologías para que esto guarde coherencia, tenga pertinencia, tenga viabilidad. Ahí pueden ver ustedes los tres árboles, el de problemas, objetivos y de alternativas. Tienen una linealidad horizontal, vertical, precisamente en donde de un solo vistazo podemos nosotros observar la coherencia que se tiene en las raíces del problema, en los objetivos, metas que nos estamos proponiendo, y por supuesto esto que demanda mucho el magisterio, que las alternativas de solución, que nuestros políticos, los encargados precisamente de buscar las soluciones, de arrimar y acercar los recursos, tengan que ver precisamente con estos objetivos, con estas raíces de las problemáticas que nuestros maestros y maestras en las aulas viven cotidianamente. Y en ese sentido, ahí se puede observar esa coherencia. Pasamos después de esta tabla a algo precisamente que hemos aprendido también de los colectivos escolares, la agenda de planificación. Todo lo que hemos reflexionado, todo lo que hemos discutido se tiene que llevar a un plan de acción, a una planificación. Y en ese sentido, el programa escolar de mejora nos sirve en educación superior, en educación media, para ir planteando de manera pragmática, de manera objetiva, el diagnóstico, los objetivos, esto que queremos lograr, las acciones en periodos, sean mensuales, bimensuales, y al terminar el ciclo escolar, y por supuesto las mediciones, si es un enfoque cualitativo o cuantitativo, pues ahí precisamente los colectivos, quienes están a cargo de este proyecto, se encargarán de hacer las métricas, las mediciones, como ahí pueden observar ustedes algunos ejemplos cualitativos con herramientas de este tipo, en donde se plantea, dice ahí, la causa 1 socioemocional. Ahí tenemos, dice ME, ahí nos estamos ubicando en un ámbito. Hay 4 ámbitos de acción. El ámbito individual, que tiene que ver con los estudiantes, el ámbito relacional, que tiene que ver con ese entorno inmediato, es donde entramos los docentes, los maestros, los supervisores, y hay un tercer ámbito que es el ámbito comunitario, que es uno de los principales retos, esa recuperación del nexo perdido con la comunidad. Y también, por supuesto, el ámbito social. Entonces, habrá que identificar esas causas, en qué ámbitos se están moviendo, porque en ese sentido, muchas de las veces le pedimos al maestro que enfrente problemáticas que son de índole social o comunitario, como son las adicciones, como es la pobreza, como es la inequidad, la desigualdad, y los hombros de nuestros maestros, de nuestras maestras, en ocasiones o muchas de ocasiones, ellos dejan gran parte de su energía en el aula, en la escuela, en la comunidad, en lo que tiene que ver con
esos objetivos cercanos que tenemos. Entonces, habrá que ir ubicando precisamente en nuestros ámbitos de actuación, en dónde se ubican esas causas, en qué ámbito. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, tenemos aquí en el ámbito relacional las prácticas educativas. Vemos cómo ustedes, el sector que nos hizo la invitación a esta conversación, me decía el doctor Bernardo Miranda, van a trabajar de nueva cuenta esta experiencia en la ciudad de Álamos, compartiendo esta iniciativa de las clases públicas, donde el objetivo seguramente seguir moviendo, haciendo resonancia en este cambio cultural de las prácticas educativas vigentes. En esa conversación que les comentaba a ustedes que nos hizo la doctora Margarita Zorrilla, precisamente nos decía, las reformas, muchas de ellas se quedan afuera de las aulas. El reto, el desafío principal es que haga eco, resonancia en las prácticas educativas, y estas puedan ser transformadas y no sigan anquilosadas muchas de ellas, porque tenemos iniciativas muy ricas precisamente ya por diferentes colectivos o por diferentes comunidades precisamente que van avanzando en esto. Les comentaba a ustedes que en esto de la indagación, de la investigación, sumamente importante el legado que nos dejó Pablo Latapí. Latapí es un ícono, es un referente que tiene que ver con esto de mejorar, de transformar la educación. Él nos decía en una de sus últimas conversaciones, ahí en el 2003, en estos cuadernillos, fascículos de discusión, en el número 6, en donde se trabajara la política integral para la formación y el desarrollo profesional de educación básica por parte de la SEP. ¿Cómo aprenden los maestros? Necesitamos seguirnos preguntando cómo aprenden nuestros maestros en los colectivos, en las zonas escolares, en las supervisiones, porque esto precisamente nos va a dar un horizonte, un rumbo. Se nos olvidamos precisamente mucho de esto, y en ese sentido nos recalcaba Pablo Latapí, el maestro, la maestra aprende principalmente de su práctica diaria, aprende en interacción con otros colegas, con tutores, con mentores, a través de los proyectos. Y en ese sentido, esta creación de comunidades de aprendizaje, de comunidades de práctica, pues va de la mano de trabajo por proyectos. Tenemos el reto tanto en normales, en la formadora de docentes, como en educación básica, trabajar, conocer todo lo que tiene que ver con el modelo de la nueva escuela mexicana, y esto de los proyectos sociocríticos, y esto del pensamiento, la filosofía del sur. Ya el maestro Francisco Miranda precisamente hizo un excelente trabajo en esta recuperación del tema del pensamiento del sur. Seguimos, por favor, con la siguiente tarea, y es donde pues vamos cerrando nuestra charla, nuestra conversación, para pues escuchar alguna pregunta, alguna duda que se tenga acerca de este pretexto pedagógico, en donde si bien tenemos una imagen, dirá alguien, pues esto es África, nosotros estamos en México, en Sonora. Nos decía Raúl Domingo, ya el mundo es un pañuelo. Lo que pasa aquí, pues ya lo vimos en China, cómo impacta también en nuestras comunidades, y en ese sentido, esta imagen nos llena de esperanza. Donde hay un cuaderno, donde hay un lápiz, donde hay un maestro, está la fe principalmente en esto que perseguía, y pues Paulo Freire pues nos insistió en la pedagogía de la esperanza, en esto de entender que hay salidas para ir construyendo un mundo menos feo, un mundo donde quepamos todos. Raúl Domingo Mota, de la Cátedra Integrante de la UNESCO, que tiene un libro precioso también con Kedisha, de Educar en Era Planetaria, también nos recomendó mucho seguir este epígrafe de lo que es el proyecto Santa Fe ahí en Argentina.
no existen territorios sin futuro, existen territorios sin proyecto. La invitación entonces es que para crecer profesionalmente necesitamos de proyectos, proyectos principalmente de aula, proyectos comunitarios, proyectos socioeducativos. ¿Por qué? Porque el proyecto le apuesta a la mayéutica, a la pregunta, a la indagación, a la duda, a la articulación, a la integración, a todo lo que tiene que ver con la recuperación de saberes, a lo que es ese diálogo interdisciplinario, a la complejidad y pues principalmente a recuperar esa vocación, esa pasión por enseñar y por ser mejores maestros y maestras. Ahí le dejaría agradeciendo la atención. Muchas gracias, estimado doctor Juan Abelardo Rodulfo. Le pediría a Bernardo si puede checar ahí en Facebook si hay algún comentario, alguna pregunta para compartirla con nuestro ponente. A todos, ¿qué tal, doctor Juan Abelardo, doctor Bernardo? Estoy aquí revisando el video en vivo y hay saludos y comentarios que me gustaría mencionar, esperando a que si alguno tiene alguna pregunta pudiera plantearla. Nos saluda Gabriel Moisés Verdugo, Fátima Murillo Torres de la Escuela Club 2030, el maestro Jesús Emilio Aragón de la Escuela Primaria Club 2030, la maestra Adriana Vilés del Jardín de Niños Rehabilitación del DIF, Ciudad de México, la maestra Hilda de la Escuela Primaria Club 2030, son quienes nos acompañan, ¿no? De momento no hay comentarios, no hay preguntas, así que yo pasaría ahí con el doctor Jesús Bernardo, por si tiene algún detalle que comentar. Muy bien, claro que sí. Retomando el planteamiento y las tesis que nos comparte de manera generosa nuestro amigo Juan Rodulfo, definitivamente el tema de la formación continua que tú lo has trabajado por mucho tiempo, desde estos dispositivos de lo que Bauman llamaba el mundo líquido, donde los alumnos cambian más rápido que las escuelas, que los centros educativos, y el profesor tiene que hacer ese esfuerzo de avanzar en esta formación situada. Ahí cobra sentido precisamente la metodología que tú nos has compartido en algunos cursos, en algunos talleres, lo que viene siendo el marco lógico y lo que viene siendo el tema de los proyectos, que pues tiene ya bastante tiempo trabajándolo. Y en este sentido, yo celebro que la nueva escuela mexicana centre los proyectos como una herramienta para pensar, como bien lo comentas, doctor Juan, son pretextos pedagógicos realmente los proyectos, las metodologías que nos propone la nueva escuela mexicana, y sin duda creo que quienes aprendemos más, retomando a Freire, es precisamente el educador, ¿no? El educador termina siendo educado por las nuevas condiciones, las nuevas metodologías, y tenemos que trabajar en ese sentido. Los teóricos de investigación-acción, que tú le sigues también la huella a esa metodología, nos dicen que cuando realmente hay una innovación, la innovación genera incompetencia en el docente. ¿Por qué? Porque las competencias adquiridas en los otros modelos, en los otros programas y planes de estudio, resultan inoperantes en este cambio curricular del 2022. Entonces, necesitamos desandar competencias adquiridas, que aquí básicamente el tema es pensamiento disciplinario,
para entrarle a lo que tú comentabas, a una estrategia interdisciplinaria de reorganización del contenido. Pues ahí necesitamos generar una nueva competencia en un marco situado. Ese es el pretexto para las clases públicas y seguir pensando junto contigo y los colegas que hemos invitado al ciclo de conferencias, seguir pensando, o como dice Bellerstein, seguir impensando la educación, pensando de manera inédita, pensándolo desde otra perspectiva. Pues te agradezco, estimado doctor. Adelante, Bernardo. Doctor Juan Abelardo, Telma Costa, la maestra Telma, plantea la siguiente pregunta. Maestro Rodolfo, mucho gusto coincidir de nuevo. Muchas gracias por sus palabras. Solo una duda. ¿Considera que el aspecto socioemocional seguirá vigente en las políticas educativas del futuro? Si es que la reforma educativa actual con el enfoque humanista la sigue preservando, y si la considera que es necesaria, o solo tuvo lugar de ser retomada a partir de la pandemia. Gracias, un abrazo. Un saludo a Telma, a los compañeros del doctorado, también de las maestrías, precisamente con los que hemos tenido la oportunidad de tener charlas precisamente académicas. Hay líneas de investigación muy fuertes, señalaba hace un momento a Vizquerra. Vizquerra, precisamente en esta línea de trabajo que trae, pues se ha estado detectando que ha ido creciendo todo lo que tiene que ver con la afectación en salud mental. Vemos cómo gran cantidad de adolescentes, de jóvenes, se están suicidando. Esto precisamente que nos va llevando a otro tipo de dificultades que entorpecen su trayecto profesional, lo que tiene que ver con el estrés, con la depresión, con el suicidio, hemos comentado, en fin, que van haciendo o que van haciendo este tipo de afectaciones. Entonces, no es algo pasajero. Nuestras sociedades están convulsionadas, nuestras sociedades tienen graves problemas. Vemos los números, las estadísticas precisamente de lo que pasa en las fronteras, lo que pasa en estas ciudades que han sido catalogadas como pues imperios, en donde la ley de más fuerte sigue creciendo y las juventudes precisamente van observando y se van poniendo del lado de estas digamos, pues nuevas perspectivas, ¿no? En donde pues nos van ganando terreno. Ciudad Obregón, Celaya, Ciudad Juárez, la Ciudad de México, en fin, muchas ciudades precisamente están en ese tipo de problemas en donde las afectaciones, las frustraciones van creciendo. Y en ese sentido, la salud mental se va deteriorando. Y pues el tema entonces de la educación socioemocional va a ser o tiene que ser uno de los ejes precisamente que se sigan o que se tengan que seguir, en este caso, trabajando. Un ejemplo, en educación inicial hay 3 ejes. El eje del vínculo afectivo, lo que tiene que ver con el juego y la crianza compartida. Y transversalmente, precisamente, va lo socioemocional. Y en ese sentido, pues no es una moda, no es algo pasajero, y pues la invitación al compañero, los compañeros que están trabajando esta línea, pues que la sigan, en este caso, alimentando, investigando y pues llevando a una buena práctica. Agradecemos también, muchas gracias doctor por la respuesta, agradecemos también a Lucy López, nos comenta, los niños son poco tolerables a la frustración, es prioridad la educación socioemocional. Y listo, con este último comentario, pues cerramos el espacio de preguntas. Y pues bueno, doctor, si gusta cerrar la sesión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estamos en el marco de la 6ª jornada de clases públicas, reflexionando para llegar al momento ya
presencial sincrónico los días 27, 28 y 29 en Navojoa, Ciudad Obregón y Guatabampo, donde estaremos las 6 zonas del sector 1 estatal, zona 4, zona 9, zona 14, 16, 17 y 42, compartiendo las buenas prácticas, que es algo que trabaja también desde hace rato nuestro colega Juan Abelardo. Vamos a tratar de hacerte llegar por ahí el trabajo realizado, Juan, para ver de qué manera vamos sistematizando estas prácticas entre Sonora y Chihuahua. Te agradezco, Juan Abelardo, la generosidad de tu tiempo y seguimos nosotros en camino a la 6ª jornada de clases públicas y muchísimas gracias a quienes pudieron conectarse. Seguimos trabajando hacia la 6ª jornada. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, un saludo muy afectuoso acá de Ciudad Juárez, a todos los que estuvieron, en este caso, compartiendo, departiendo en esta charla. Muchas gracias, Jesús Bernardo Miranda Solís, y por supuesto, amigo, colega Bernardo, por esta invitación. Abrazo fuerte desde Ciudad Juárez.